noches a todas, bienvenidas nuevamente a Una Joven Integral. Nos alegra mucho que estén con nosotras hoy, un lunes más, aquí, compartiendo la palabra del Señor y aprendiendo mucho más de ella. El día de hoy continuamos con la tercera parte de nuestro estudio manifestando el fruto del Espíritu Santo, y el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la paz. En la reunión pasada estuvimos dando una introducción al respecto y hablando un poquito del tema de la paz en medio de las tormentas de la vida. Y el día de hoy, ya más específicamente, vamos a estar hablando sobre la paz en las decisiones. Nos van a acompañar Lore y Brigitte para compartir de este tema. Esperamos que sea un espacio y un tiempo de mucha bendición, tanto para las que estamos aquí como para las que van a ver próximamente la grabación. Y bueno, gracias al Señor porque nos da nuevamente la oportunidad de estar aquí juntas. Adelante, chicas. Buenas noches a todas. Como Gaby lo decía, bienvenidas una vez más y gracias por conectarse un lunes más. El día de hoy, como Gaby lo decía, vamos a estar hablando sobre la paz en las decisiones. Me gustaría iniciar la reunión nuevamente con una palabra de oración y pues dispongámonos a orar. Señor y Padre Santo, que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por este día, Señor. Gracias porque eres tan maravilloso, Señor. Gracias por todo lo que nos has dado y no merecemos, Señor. Gracias así también a ti, también porque tú nos has permitido este momento, Señor. Gracias porque nos das el privilegio de abrir tu palabra y aprender de ella, Señor. Y, y estos temas que son realmente puntuales para nuestra vida como creyentes, Señor. Ahora, Señor, te pido por cada una de las que está aquí, Señor, y las que verá la grabación, Señor, para que sean bendecidas, Señor, y para que tu palabra haya cabida en sus corazones, Señor. Ahora, Señor, te pido que te quedes con nosotros el resto de la noche en el nombre sagrado de tu Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, buenas noches. Entonces, bueno, para las que no me conocen, mi nombre es Ginette Lorena, más conocida como Lore. Y bueno, este tema que nos tocó con Brigitte es el tema de la paz en medio de las decisiones. Bueno, entonces, ¿en qué basas tus decisiones? Bueno, entonces yo me hacía esta pregunta y bueno, entonces una reflexión que sacamos con Brigitte es conocer la voluntad de Dios y experimentar su paz son esenciales al tomar decisiones. Si nuestras decisiones están fundadas en la palabra de Dios, encontraremos verdadera paz. Sin embargo, si basamos nuestras decisiones en preferencias, prioridades o misiones humanas, no podremos experimentar la paz que solo Dios da. Más adelante vamos a seguir abarcando sobre este tema. Adelante, Brigitte. Puedes pasar la diapositiva, por favor. Queríamos empezar con esta pequeña pregunta y es ¿en qué basamos nuestras decisiones? Todos en nuestra vida como cotidiana tenemos algo en cual basamos nuestras decisiones. Sin embargo, nosotras colocamos una nota muy puntual y es que si no tienes a Cristo en tu corazón, no podrás experimentar la verdadera paz en las decisiones que tomes, incluso si parecen incorrectas. Y, y pues esa es la invitación que queremos darte el día de hoy. Si aún no has aceptado al Señor y quieres aprender de su palabra, quieres ver cómo el Señor nos da paz eh, en medio de nuestras decisiones, cómo el Señor está con nosotros, puede estar con nosotros en las decisiones que tomamos, pero solo si lo tenemos en nuestro corazón. Si no, aunque esas decisiones parezcan buenas, esas decisiones humanamente no hacen daño a alguno, no vas a poder experimentar la paz de Dios. Bueno, y pensábamos que las decisiones en nuestra vida están basadas en preferencia o convicción. Acá hay una pequeña definición de preferencia. No sé si
Valeria, ¿le gustaría leerla, por favor? Decisiones basadas en gustos, antojos y deseos. Y ejemplo, ¿cómo debo vestirme? Listo, Valeria, muchas gracias. Sí, eh, este es el concepto de preferencia. Si basamos nuestras decisiones, eh, nuestro diario vivir en preferencias, va a tener cierta consecuencia. Y si no las basas en preferencias, las vas a basar en convicción. Dice en la descripción, decisiones basadas en un principio. En nuestro caso, como personas creyentes debemos tomar decisiones basadas conforme a su palabra. Y bueno, acá hay 4 ejemplos puntuales en que hacemos la comparación de tomar las decisiones, pequeñas decisiones en nuestra vida cotidiana, bueno, desde las más pequeñas hasta incluso las más importantes. Son pequeños ejemplos, pero sí es eso, en la comparación de si en nuestra vida tomamos decisiones basadas en nuestra preferencia o nuestra convicción. El primer ejemplo es cómo debo vestirme. Si yo baso esa decisión basada a mi preferencia, muy probablemente eh, me vista como está la moda, como la carne me lo pide, como mis amigas me lo recomienden. Y pues, humanamente, no está mal, ¿cierto? Creo que el vestirnos es decisión propia, ¿cierto? Creo que acá ya nuestras mamás no deciden cómo nos vestimos, ¿cierto? Y es importante empezar de esas decisiones pequeñas, porque son las que marcarán la diferencia, ¿cierto? Sabemos que nuestras decisiones a lo largo son las que crean esa historia de nuestra vida. Cada decisión tendrá una consecuencia. Y eso es lo que quiero que realmente pensemos en el día de hoy, que cada decisión va a traer una consecuencia. Si yo baso mis decisiones conformes a mis preferencias, mis antojos, mis gustos, eh, a lo largo del tiempo, de pronto no lo vea reflejado en estos momentos, pero sí en un futuro. Quiero que hagamos la comparación a cómo me dice mis principios, no, como yo como creyente debería vestirme. Es un ejemplo y lo dice la Biblia. Cómo debo vestirme está en Primera de Timoteo 2:9. No sé si a alguien le gustaría leerlo. Primera de Timoteo 2:9. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Bueno, Tamara, muchas gracias. Sí, cierto, esto es un ejemplo que la Biblia lo estimula y creo que sí, como lo venía diciendo antes, la decisión de vestirnos está en nosotras y no es que la Biblia nos exija que tú te tienes que vestir así, así, o sea, no, sino que conforme vamos creciendo en el Señor sabemos que hay ropas que no nos convienen, hay ropas que realmente estamos llamando a la carne, hay ropas que no le agradan al Señor. Y
qué bonito es vestirnos con decoro, con pudor, y creo que eso como creyentes es una decisión que deben hacer de nosotras, porque recordemos que cuando creímos en el Señor fuimos hechas criaturas nuevas, las cosas viejas ya han pasado, ¿cierto? Y si yo antes de conocer al Señor me tenía un modo de vestir que sí, no era conforme a mi gusto, conforme estaba la moda y, y desagradaba un poco al Señor. Y ahora que soy criatura nueva, eh, eh, debo tomar, o ya he debido tomar la decisión de dejar eso, ese modo de vestir para vestirme como me agrada como le agrada al Señor. Y si empezamos desde las decisiones más pequeñas, como vestirnos, porque es algo que hacemos diariamente, eh, marcará nuestro futuro, ¿cierto? No sé si me estoy haciendo entender hasta ahora, pero la idea es esa, empezar a comparar cómo estoy tomando yo las decisiones, si es mi preferencia o a la convicción, a mis principios bíblicos, a lo que me rige el Señor. Y el segundo ejemplo es con quién debo casarme. Ya esto es una decisión más importante, ¿cierto? Porque es con la persona que pues viviremos probablemente el resto de nuestra vida acá en la tierra, ¿cierto? Y, y es una decisión que tú tomas no a la ligera, no es como, bueno, la de la ropa es más sencilla porque tú te puedes poner cualquier ropa que tengas en el closet, ¿cierto? Y de pronto un día te vestiste, no sé, un poco indecente, eh, puedes cambiar eso, ¿cierto? Pero la decisión de con quién debo casarme, creo que no debería haber vuelta atrás, ¿cierto? Y es por eso que debemos basarla y sería lo ideal en nuestra convicción y no en nuestra preferencia, en nuestras emociones o atracciones, ¿cierto? Porque nosotras como mujeres estamos expuestas a eso, ¿cierto? A que nuestras emociones jueguen un papel en contra de nuestras decisiones. Sabemos que está mal tomar las decisiones basadas en nuestras emociones, porque no solo las decisiones se basan en emociones, sino al momento de tomarla, sino en el entendimiento. Quiero que veamos la comparación con en 2 Corintios 6:14, no sé si otra chica lo quiera leer. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Muchas gracias. Creo que todas sabemos que el unirse con yugo desigual significa estar yo en comunión con el Señor, ya bautizada, y eh, entablar una relación con alguien del mundo, es decir, que no sea creyente, porque sabemos que a la larga esta decisión traerá consecuencias negativas y lo describe el versículo. Entonces me gustaría que siguieran pensando en eso, en, cierto, eh, he tomado decisiones incorrectas, ¿verdad? Pero lo importante es empezar a crear una madurez espiritual, ¿cierto? Porque para eso estamos, para crecer en el Señor y no tener una vida como creyente estancada, ¿cierto?
Y creo que lo que a muchas personas le ha pasado es que se han estancado por sus propias decisiones. Sabemos que las decisiones las elegimos nosotras mismas. No, mi mamá no elige mis decisiones, mi papá, el hermano de la iglesia, va a elegir las decisiones por ti, ¿cierto? Nadie va a elegir las decisiones por ti, sino solo tú. Y el Señor puede ayudarte por medio del Espíritu Santo a guiarte a tomar decisiones correctas, pero solo si te basas y sigues la palabra, ¿cierto? ¿Cómo crees tú que el Señor va a ayudarte a tomar decisiones correctas si a la larga todas las basas en tus preferencias? Dices, hoy se me antoja cambiarme así, hoy se me antoja darle el gusto a esa persona inconversa. ¿Crees que eso está bien? No, ¿verdad? Y entonces debemos pensar en qué estamos haciendo con nuestras decisiones, en cómo estamos estancando nuestro tiempo a causa de nuestras decisiones. Y pues los dos ejemplos los va a explicar acá nuestra amiga Lore. Gracias, Brigitte. Gracias, amiga Brigitte. Bueno, entonces, bueno, el tercer ejemplo que se nos vino es cotidiano. Por ejemplo, ¿cómo estoy alimentando mi cuerpo? Entonces, basado en antojos en lugar de en lo que es saludable. Entonces, yo me ponía a pensar, bueno, uno como ahorita está alimentando su cuerpo con dietas y cositas así. Y entonces, el hecho es que nosotras deberíamos mirar cómo debemos alimentar nuestro cuerpo según la palabra de Dios. Entonces, no sé quién me quiere ayudar con Primera de Corintios 6, 19 al 20. Primera de Corintios 6, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Gracias, Maggie. Bueno, entonces ahí nos explica cómo debemos alimentar nuestro cuerpo. Y es bueno ver esto como el Señor nos manda. Y bueno, y ahí vemos que, bueno, entonces, vamos, el otro ejemplo es cotidiano también. ¿Cómo gastamos nuestro tiempo libre? Entonces, según lo que dice nuestros gustos, bueno, entonces, por ejemplo, mayormente en películas y en dormir. Entonces, o deberíamos gastarlos en otras cosas. Entonces, no sé quién de las chicas me quiera ayudar leyendo Efesios 5, 15 al 16. Mirad pues con diligencia como andéis, no como los necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Gracias, Vale. Bueno, ahí dice que los días son malos y que debemos de aprovechar bien el tiempo. Entonces, por ejemplo, eh, me pongo, por ejemplo, digamos, yo ahorita, para las que no saben, yo ahorita estoy terminando de estudiar un operario en bisutería
Y digamos que, bueno, le doy gracias a Dios por este operario y ver los recursos que Dios utiliza. Pero también, digamos, uno debe saber cómo está aprovechando bien el tiempo. Entonces, bueno, esto ya le doy paso a mi amiga y hermana en Cristo, Brigitte. Adelante, Brigitte, con el siguiente tema. Bueno, listo. Ahora vamos a continuar viendo la diferencia entre la paz de Dios y la tranquilidad humana. Vamos a hacer la aclaración porque el mundo ahora nos está dotando de la idea de que debemos tener y sentir esa tranquilidad humana, ¿cierto? Y es algo que no está bien. Bueno, empezamos con la tranquilidad humana. Yo le puse como subtítulo una paz superficial y temporal. Y la diferencia aquí es que la paz de Dios no es superficial, sino que la paz de Dios es una paz que sobrepasa todo entendimiento y no depende de lo temporal, de las circunstancias. Y, bueno, si alguien lee pues ese pequeño como concepto, porque realmente la paz, definir la paz de Dios no es como algo imposible, ¿cierto? Porque humanamente no se puede eh, comprender cómo Dios da nuestra paz, ¿cierto? Esa paz. No sé si Chaivis lo podrías leer. Lara, si estás hablando no se escucha, querida. Ahora sí. Sí, ahora sí. Bueno, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta es capaz de trascender las circunstancias y el entendimiento humano, y la paz de Dios no depende de las circunstancias externas, sino de una relación íntima con el Señor. Gracias, Lara. Cierto, este es siento que un concepto bastante acertado a lo que es la paz de Dios. Lo que este, y lo compararemos ahora con la tranquilidad humana. Dice la definición, la estuve investigando y dice que es la tranquilidad humana es la sensación de calma o ausencia de conflicto que se basa en las circunstancias externas, en hacer algo que es cómodo o en evitar confrontaciones y problemas. Vemos aquí la gran diferencia, ¿cierto? Que la tranquilidad humana sí depende meramente de las circunstancias. Es decir, si estás pasando por un mal momento, esta te invita a evadir ese problema y pues evitarlo para que tú sientas esa paz interior, busques esa paz para que no sientas que los problemas, entre comillas, te agrumen. Pero realmente es algo errado porque ese problema se puede hacer cada vez más grande. Si tú no enfrentas el problema, este se hará más grande. Y lo que la paz de Dios te proporciona es que va a estar en medio de las circunstancias. El Señor te va a generar esa paz para afrontar
la situación de la manera correcta, a tomar las decisiones que son correctas y guiadas por su palabra. Y aunque parezcan dolorosas, no sé, el Señor te va a dar esa paz. La paz del Señor se caracteriza porque Él es quien nos da esa paz. No sé si otra chica le gustaría pues leer Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Gracias. Sí. Este versículo describe eso, ¿cierto? Que el Señor es quien nos da esa paz, para que precisamente en nuestras circunstancias difíciles nuestro corazón no se turbe. Y otra característica muy especial e importante de la paz del Señor es que la obtenemos meramente cuando confiamos en Él. Bueno, yo voy a leer Isaías 26:3, dice: Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Es importante, y creo que esto es un deber, para que esa confianza se haga real. Debemos hacer real esa confianza hacia Dios. No es decir, sí, sí, Señor, confío en ti, sino demostrarlo en medio de la circunstancia, en medio de ese dolor y esa situación que debemos tomar, de confiar en el Señor, en que Él es quien está obrando en mi vida para que yo tome esa decisión. Y así Él va a poder proteger nuestro corazón de toda ansiedad y de todo miedo, de, de decidir mal, de hacer las cosas mal. Él va a quitar eso de mí si yo realmente estoy confiando en Él. Si yo tengo miedo, si yo tengo temor en una decisión que debo tomar, realmente mi corazón se va a turbar y no va a poder experimentar y sentir la paz de Dios, ¿cierto? En cambio, que si yo hago real esa confianza que declaro por mi boca, Señor, confío en ti, y en mi corazón tener esa confianza, el Señor va a quitar esa, esa turbación, esa ansiedad, porque sabemos, no sé, muchas de memoria debemos saber, 1 de Pedro 5:7, no sé, si alguien se lo sabe de memoria, pues puede recitarlo. Pues no me la sé de memoria, pero pues lo puedo leer. Echando toda ansiedad, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Gracias. Y eso era lo que finalmente quería que pensaran, que si esto era real en mi vida, esa confianza que yo declaro hacia Dios, ahí pues para verlo, ver esa diferencia entre la tranquilidad humana, es que de las características principales que esta tiene es que es temporal y depende de la ausencia de problemas inmediatos. Es decir, que para yo estar tranquilo humanamente no debo tener problemas, debo estar ausente de mis problemas. ¿Es esto posible? No, ¿verdad? Sabemos que a diario nos enfrentamos a situaciones que, que nos hacen muchas veces poner en circunstancias difíciles. ¿Y cómo yo voy a evadir todos esos problemas? Imposible, ¿cierto? No puedo estar evadiendo todo el tiempo mis problemas, sino que tengo que tomar la decisión de enfrentar ese problema
guiado por el Espíritu Santo para poder sentir paz. Bueno, y en la Biblia hay ejemplos muy puntuales de la paz que Dios brinda, la paz que Dios nos da, y pues uno que le podemos dar el enfoque de que esa persona pues eh, tenía, por decirlo así, una tranquilidad humana. Quiero que primero veamos el ejemplo de esa tranquilidad humana y es el joven rico. No sé si alguien conoce esa historia y pues, bueno, vamos todos allá a Lucas 12, 16 al 21. Lucas 16, Lucas 12, versículo 16 al 21. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico ha producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué hará? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis granos y edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche viene a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Y así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Es un ejemplo, ¿cierto?, en que este hombre se sentía tranquilo, pues porque no tenía necesidad, no tenía problemas, porque era rico, ¿cierto? Tenía dinero acá en la tierra, pero había un problema que él tenía y era mayor, y es aún mayor, ¿cierto? Y es el problema de que no había aceptado a Dios en su corazón, sino que se aferraba a la riqueza, ¿cierto? En la Biblia también hay otro ejemplo. Pensé que había notado el otro del joven rico, que le dijo: Señor, lo tengo todo, pero ¿qué haré para ganar mi alma? Y el Señor le dijo: vende todo, ¿cierto? Entonces creo que eso es también bastante conocido: vende todo tus bienes y pues toma tu cruz y sígueme. Y el muchacho, muy triste, se fue porque no fue capaz de renunciar a sus riquezas, ¿cierto? Y vemos en estas dos historias que estas dos personas sentían una tranquilidad humana porque no estaban pasando necesidad en el momento, pero no, no habían tomado la decisión del Señor eh, en su corazón, ¿cierto? Y es algo triste porque en estas historias, porque sabemos que se fueron tristes y arrepentidos, pero su alma fue perdida. Evadieron un problema realmente grande, ¿cierto? ¿Y de qué les sirvió? De nada, ¿cierto? Y ahora vemos dos ejemplos en la Biblia muy puntuales y muy bonitos de cómo la paz de Dios obró en sus vidas, y fue el primero puse de Pablo y Silas, que está en Hechos 16, 25, no sé si alguna lo tiene por ahí, pues lo pueda leer. Dice Hechos 16, 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Sí, muchas gracias. Esta historia es muy bonita, ¿cierto? Porque sabemos que la situación que estaban pasando era que estaban encarcelados, y ellos tomaron la decisión de alabar al Señor con cánticos, y sintieron paz seguramente en su corazón, porque sabían que todo eso que estaban haciendo era para la obra del Señor.
Y la otra es Jesús en medio de la tormenta, que para las que estuvieron desde el principio y pues pudieron escuchar la canción, creo que esta es la historia, ¿cierto? No sé si vamos nuevamente a Marcos 4, versículo 38 y 39. Si alguien lo quiere leer, pues bienvenida también. Y él Marcos estaba en la 4:30. popa, Dale, Berta. y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Gracias, querida. Sabemos que esta es una historia muy conocida del Señor Jesucristo, ¿cierto? Que el Señor Jesucristo es el mayor ejemplo de que el Señor sí nos da paz, ¿cierto? Él estaba tranquilo porque sabía que en medio de esa tormenta, el Señor, Él tenía la potestad de calmarla, ¿cierto? Y los que estaban turbados en estos momentos, vinieron y le levantaron: Señor, ¿no ves que perecemos? ¿Cómo tú estás durmiendo en medio de esta tormenta? Mira, nos vamos a ahogar, la barca, tantos pensamientos que se le vendían. Pero el Señor lo que hizo fue levantarse y demostrar que, que si depositamos nuestra confianza a Dios, la circunstancia inmediatamente va a calmar. Que así sea que estemos pasando por una decisión, una circunstancia muy difícil, el Señor va a estar, el Señor está allí, porque el Señor tiene cuidado de nosotros. Y si confiamos en Él, Él va a calmar esa tormenta. Él va a traer paz a nuestra alma. Él va a traer paz a nuestro corazón y créanme que esto es realmente valioso. Atesorarnos de esta gran verdad, de saber que la paz es, es un fruto del Espíritu Santo, ¿cierto? Es el tema principal, manifestando los frutos del Espíritu Santo. Y si nosotras decidimos, tomamos nuestras decisiones basadas en y guiadas por el Espíritu Santo, vamos a poder a la larga de nuestra vida experimentar paz, sabiendo que desde nuestra juventud, que bueno, eso, ¿verdad? Que podamos empezar a tomar decisiones sabias, decisiones guiadas por Dios, para que de viejitos, de ya mayores, digamos, siento paz porque decidí bien en mi juventud y pues ahora soy lo que soy para el Señor. Y quiero que esta noche, cada que estamos aquí, reflexionemos en esta pregunta, y es en qué basas tu paz, en lo que el mundo te ofrece o en la promesa que Dios tiene para nosotros. Si basamos nuestra paz, creemos que estamos basando nuestra paz en la tranquilidad humana, en evadir esos problemas, estamos equivocadas. Estamos realmente metiéndonos en un problema grande, ¿cierto? Porque el Señor no quiere que evitemos nuestros problemas, sino que los enfrentemos y tomemos esa decisión de confiar en Él, de hacer real esa confianza que tenemos hacia Él, y que las decisiones sean guiadas por Él. Y pues con ese pensamiento sigamos aprendiendo más. Gracias, Brigitte. Bueno, entonces, ahora vamos a ver, vemos que hay esto fue interesante de un archivo que me puse a leer y se lo compartí a Brigitte,
Entonces, vamos a ver los 4 filtros de paz. Primero, el filtro de la palabra. El segundo es el filtro de la oración. El tercero es el filtro del consejo. Y el cuarto, el filtro del prójimo. Entonces, aquí vemos como el pueblo del Señor. Aquí vamos a ver el primer filtro, el filtro de la palabra. Entonces, y acá vamos a ver cómo el pueblo del Señor debe ser un pueblo de la palabra. Dios en su gracia ha decidido revelarse a través de las escrituras y dejarnos allí plasmados su sabiduría y corazón. Conocer la Biblia es conocerlo a Él. Al momento de preguntarnos cuál es el sentir de Dios sobre algo, el primer lugar al que debemos ir es a las escrituras. Hay cosas en la palabra que Dios ha experimentado claramente que desea o no. Hay otros aspectos de los que nos enfrentamos en nuestro día a día, sobre los que no necesariamente encontramos una dirección divina, de manera preciosa, pero todavía en esos casos encontramos en su palabra principios generales y aspectos de su carácter y su voluntad que pueden ayudarnos a discernir sobre ellos. Para tomar una decisión, sea intencional en buscar qué ha revelado Dios al respecto o cómo aquello que ha mostrado en las escrituras puede servirte para discernir en qué dirección moverte. Entonces, bueno, es bueno ver cómo este filtro de la palabra nos ayuda para saber si estamos tomando bien o no nuestras decisiones. Y bueno, vamos a ir con el siguiente filtro, el filtro de la oración. Entonces, quiero que alguien me ayude con Santiago 1:5, no sé si Gaby. Dice Santiago 1, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Gracias, Gaby. Si hay algo que necesitamos frente a las decisiones es sabiduría. Y sabes que Dios está más que dispuesto a darla. En medio de nuestras circunstancias difíciles, cuando no sabemos qué hacer, necesitamos pedir la sabiduría que viene de Dios para poder ver las cosas como Él las ve y actuar con base en su dirección. Bueno, y también, créanme que estos 4 filtros son muy importantes. El hecho de ver cómo desde tan sencillo vamos avanzando cada vez más en estos filtros. Bueno, vamos a seguir con el siguiente filtro, que es el filtro, ya les digo, es el filtro del consejo. Entonces, yo me ponía a pensar, ¿cuál es ese filtro? Y entonces, no sé quién de las chicas que no haya leído me quiera ayudar con este pasaje. Proverbios 11:14. Proverbios 11:14 dice, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Gracias, Helen. Bueno, entonces, aquí dice que la palabra nos enseña que hay sabiduría en buscar consejo. Puede que ante una decisión ya hayamos consultado la palabra y orado, pero todavía no tengamos claridad sobre qué debemos hacer. Entonces necesitamos recordar que es sabio escuchar el consejo de otro.
el otro filtro, pero no menos importante, es el filtro del prójimo. Entonces, Lucas, alguna que me ayude con Lucas 10:27 y otra señorita con Filipenses 2:4. Lucas 10:27 dice así, al que respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Gracias, querida. Y ahora quiero que otra me ayude con Filipenses 2:4. Filipenses 2, Dale, dale. bueno, dice, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Amén. Gracias, María Victoria o Isabela. No sé quién fue de las dos, pero gracias. Bueno, este cuarto filtro es el filtro del prójimo. Entonces, difícilmente consideramos a nuestro prójimo para tomar una decisión. Nuestros corazones se inclinan a buscar su propio beneficio. Nos preguntamos cómo nos afectará o beneficiará esta decisión, pero no consideramos cómo lo hará con nuestro prójimo, es decir, con aquellos que están a nuestro alrededor. Para tomar una decisión, sé intencional en buscar qué ha revelado Dios en las Escrituras y cómo eso puede ayudarte a discernir. Sin embargo, el Señor nos llama a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Debemos de amarlo. Entonces, y estamos llamados a pensar en aquellos que nos rodean, quienes de una manera u otra serán afectados por las decisiones que tomemos. Las escrituras nos dicen que no busquemos nuestros propios intereses, sino más bien el de los demás. Así que a la hora de tomar una decisión, considera a tu prójimo. Y entonces yo me hacía esta pregunta. ¿Quién es mi prójimo en este caso? Entonces, mi prójimo puede ser mi papá, mi mamá, mi hermano, incluso nuestro líder de nuestra iglesia, con la persona que uno conviva. Ese es nuestro prójimo. Y ahora, bueno, entonces, para terminar de concluir este tema, este precioso tema, entonces, la paz de Dios. Sin lugar a dudas, debemos tener cuidado por lo engañoso que es nuestro corazón, de no guiarnos únicamente por el sentimiento de la paz. Pero eso no quiere decir que Dios no traiga su paz a nuestros corazones en medida en que nos movemos en su voluntad. La palabra nos enseña que cuando aquello que llena nuestros pensamientos e impactan nuestras acciones es puro, limpio, justo, amable, verdadero, honorable o digno de elogio. El Dios de paz estará con nosotros. Alguien que me ayude con Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Gracias, querida Chaivis. Bueno, y entonces, ahí dice eso. Y entonces, la paz de Dios viene a nuestros corazones cuando vamos detrás de aquellos que luce conforme a esas características y vivimos lo que hemos oído y aprendido del Evangelio. Chaivi, si quieres, me colaboras también con el versículo 9 de ese mismo pasaje.
Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Gracias, Shaibi. Bueno, aquí es importante cómo recalcan en este pasaje al Dios de paz. Y hoy, pero hay algo más. Una vida de esta manera que busca los propósitos de Dios no descansa en sus propias fuerzas, sino en el poder de Dios. Y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, los haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, orando en él, lo que es agradable delante de él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién me quiere ayudar con Hebreos 13, 20 y 21? Dice Hebreos 13, 20 y 21. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Gaby. Bueno, y entonces es bueno ver esto y ver cómo en este versículo nos habla sobre la paz. Y bueno, el Dios de paz es aquel que nos hace aptos en toda buena obra para que podamos hacer su voluntad. Él obra en nosotros lo que le agrada mediante nuestro Señor Jesucristo. Así que no nos llama de su paz en la medida que por medio de Cristo vamos siendo dirigidos hacia su voluntad. Que nuestros corazones descansen en Él, para que su paz nos inunde. Esta frase que dice, que nuestros corazones descansen en Él, para que su paz nos inunde, se las dejo de reflexión. Y bueno, entonces, entonces quiero terminar orando por esto, por este tema. Acompáñenme cerrando los ojos. Señor, Padre amado, gracias por este precioso tema. Gracias porque tú nos das esta paz, Padre amado, para tomar sabias decisiones. Gracias por cada una de las chicas que estamos aquí, Señor. Y también gracias por las que van a poder escuchar este precioso tema. Gracias, Señor, porque tú nos das paz en todo, Señor. Y ayúdanos y guarda nuestros corazones y nuestras vidas. Protégenos, Señor. Y gracias por este precioso grupo. En tu nombre precioso hemos orado. Amén y amén. Bueno, y entonces acá, como ustedes saben, en nuestras presentaciones tenemos ya, gracias a Dios, establecida una página en Instagram y también tenemos una página en YouTube que la podemos ver cuando no estemos aquí. Entonces ahí quedarán grabadas nuestras enseñanzas y en nuestra página de Instagram van a quedar nuestros recordatorios o también los resúmenes de estos bellos temas. Y este WhatsApp es el de Gaby, 302 432 2530, por si alguna tiene otra amiga que quiera ingresar, que por favor escriba. Muchas gracias. Gracias, Lore. Bueno, Gracias, Brigitte. Adelante. Dale, Brigitte. no, perdón, solamente iba a recordar si hay alguna que quiere compartir algo, algún versículo o algo que realmente le llamó la atención, pues puede hacerlo. Este es el tiempo también. Creo que no.
Bueno, yo quería de pronto que termináramos meditando en el tema de la oración que ustedes mencionaban, ¿cierto? En que es muy valiosa e importante en todo este aspecto de la paz. Pero quería como enfatizar en esta parte porque, bueno, mencionaron muchas veces la parte de que las decisiones son personales, por decirlo de alguna forma, en el sentido de que las decisiones las tomamos nosotras, ¿cierto? Pero como decían en los 4 puntos que compartían ya luego, también las decisiones que tomamos afectan a las personas que nos rodean y afectan también el desarrollo y el futuro de nuestras vidas. Y aquí la importancia de decidir bien. Entonces, finalmente, no se trata solamente de lo que nosotros queremos o de que vamos a tomar la decisión y ya, sino que se trata de que Dios esté en el proceso de la oración por la decisión que se va a tomar y de cuando se toma la decisión. O sea, toda decisión lleva antes un proceso, lleva algo que pensamos, lleva algo que meditamos, lleva algo que sentimos, debería ser así, pues si estamos actuando y tomando decisiones sin pensar, probablemente las consecuencias que vamos a tener son negativas. Sin embargo, realmente es importante detenernos a pensar en todo eso. Y pues se los he compartido varias veces aquí, realmente las decisiones se tratan de alinear nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Ya la voluntad de Dios está establecida para la vida de cada una de nosotras y en general para sus hijos. Pero aparte de eso, con cada una de forma específica, Él tiene ciertos planes y ciertos propósitos. Y muchas veces tomamos decisiones creyendo que las vamos a tomar, porque bueno, es que yo tomo mis decisiones y mis decisiones son personales, pero no nos damos cuenta que en ese pensamiento de decir son personales, también nos estamos llevando por delante a otras personas o incluso estamos afectando nuestro mismo futuro. Entonces, cuán importante es que metamos a Dios en la ecuación, por decirlo así, y realmente se trata más de Él que de nosotros. Aunque decimos muchas veces que es mi vida, realmente no es mi vida solamente, sino que es Dios el que nos dio esa vida y por ende finalmente la vida de nosotros le pertenece a Él. Y por eso es ahí la importancia, porque tal vez para muchas no quede claro, no lo sé, de por qué se hace tanto el énfasis de darle lugar a Dios en este aspecto de las decisiones, pero realmente se trata de eso, de que la vida de cada una de nosotras le pertenece a Él. Y más que yo decidir qué quiero, qué me gusta, qué voy a tener en mi futuro, no sé, cantidades de cosas, se trata de realmente pensar, bueno, Dios me dio esta vida y Él ya tiene cosas establecidas que quiere, que planeó, que desea y que tiene para mi futuro. Entonces es realmente decidir yo alinear mi voluntad a la voluntad de Dios para poder en mi vida, que finalmente, como digo, no es solo mía, sino que le pertenece a Él, cumplir ese propósito que Él tiene. Y créanme que cuando hagamos eso, vamos a sentir mucha más satisfacción, vamos a sentir gozo, vamos a poder experimentar la presencia y la guía del Espíritu Santo de forma mucho más clara y tangible en las cosas que hagamos. Entonces era algo que quería como que meditáramos y que nos quedáramos específicamente con eso, porque realmente de eso se trata. Lo leíamos ahora en Santiago y ese versículo es un versículo que durante mucho tiempo tuve muy presente y que sinceramente últimamente no lo había recordado, pero me alegra que lo hayan leído. Y es Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y ahí está el aspecto fundamental de la oración. La oración se trata de que nosotros le expongamos a Dios todas aquellas cosas que generan en nosotros dudas, que generan en nosotros preocupación, que nos están quitando la paz o que tal vez sencillamente decimos, Señor, no quiero equivocarme en esta decisión que voy a tomar. Pero Él dice, y no solamente en este versículo, sino en muchas partes, acerquémonos a Él y en oración, pidámosle en oración, presentémosle las situaciones, las decisiones y todo esto, porque finalmente esa es la forma en la que Dios nos va a revelar o nos va a mostrar lo que Él quiere y espera de nosotros, aunque ya en su palabra nos los ha dejado, como las chicas nos los mostraron. Entonces era eso en lo que quería que también meditáramos y tuviéramos como bastante claro. Gracias Lore, gracias Brigitte, realmente fue un tiempo de mucha bendición, fue un tema muy importante y ojalá podamos todas, tanto las que estamos aquí como las que van a ver la grabación después, atesorarlo, meditar en ello, porque creo que realmente es muy valioso poder tener presente
todo este aspecto de la paz desde otro punto de vista, en lo cual también podemos ver el fruto y la guía del Espíritu Santo en la vida de nosotros. Entonces, muchas gracias a todos, principalmente a ustedes, pero gracias a todas por conectarse, por estar aquí, y esperamos que para las que van a ver la grabación sea también un espacio y una enseñanza de mucha bendición. Que estén muy bien.